Hola a todos, seguimos con los operacionales en retroalimentación negativa. Ya pasamos por el OPAMP como amplificador, el amplificador inversor, el amplificador sumador inversor, algunas variantes de él, y toca el turno del amplificador no inversor. Al igual que pasó con el amplificador inversor, se hace esta configuración para poder controlar la ganancia tan alta que tiene el operacional en lazo abierto. En ese sentido, tenemos que colocar resistencias de manera externa para poder controlar dicha ganancia y poder tener ganancias más pequeñas, de tal forma que el operacional no se sature a la salida. A diferencia del amplificador inversor, el amplificador no inversor lo que hace es generar un factor de multiplicación de la señal de la entrada, pero sin invertir la fase en el voltaje de salida. Es decir, si la señal empieza hacia el lado positivo, la señal de salida también estará hacia el lado positivo. Por eso se dice que no hay inversión de fase. Ahora bien, la forma en cómo se calcula la ecuación la pueden encontrar en varios libros, entre ellas la del autor Kuglin, o incluso en el libro de Boylestad, también ahí pueden encontrar. El de Kuglin se llama Amplificadores Operacionales, y en el caso de Boylestad en el libro de Electrónica. Bien, si se fijan, la ecuación de salida para este circuito que les estoy mostrando resulta ser 1 más RF entre RI. Esta parte, la de RF entre RI, creo yo que ya es conocida. Es decir, sería la amplificación de un amplificador inversor. Sin embargo, para esta versión, la no inversora, hay que sumarle un 1. Es decir, la ganancia del circuito sería 1 más RF entre RI multiplicado por la ganancia de entrada. Ambos, tanto la ganancia como el voltaje de entrada, nos daría como resultado el voltaje a la salida. Bien, el circuito es igual de sencillo. La diferencia es que en vez de que el voltaje que queremos amplificar se introduce al circuito a través de RI, se introduce directamente a través de la terminal no inversora, y la resistencia RI se conecta a tierra. La resistencia de retroalimentación sigue estando desde la salida hacia el terminal negativo, recordando que el tipo de retroalimentación que se está trabajando es retroalimentación negativa. Vamos a hacer la simulación correspondiente para que vean cómo funciona. Este fue el último circuito que estuvimos trabajando, por lo tanto voy a hacer las modificaciones correspondientes para que quede como el circuito no inversor. Bien, aquí ya construí el circuito correspondiente al amplificador no inversor, y podemos ver que la resistencia de retroalimentación en este caso tiene un valor de 2 kilos, la resistencia de entrada RI tiene un valor de 1 kilo, y según la ecuación que tenemos aquí, la ganancia del circuito sería 1 entre RF, 1 más RF entre RI. RF entre RI sería entonces 2 kilos entre 1 kilo, nos daría un valor de 2, más 1 significaría que la ganancia de este circuito sería de 3. Bien, entonces si la señal de entrada es de 1 volt, implicaría que a la salida deberíamos tener ese volt multiplicado por 3. Es decir, el voltaje en RL o el voltaje a la salida sería de 3 volts. Vamos a hacer la simulación correspondiente. Mantengo el perfil de simulación que he estado trabajando a lo largo de estos videos, de 5 milisegundos, porque la señal que estoy ingresando es de 1 kHz. Entonces recuerden que el periodo es el inverso de la frecuencia, y eso sería 1 milisegundo, y para poder ver 5 ciclos de la señal tengo que simular hasta 5 milisegundos. Entonces voy a hacer la simulación correspondiente y vamos a colocar un marcador a la entrada, que en este caso sería el voltaje 1, y a la salida. Entonces habíamos mencionado que si metemos 1 volt se va a multiplicar por 3 y esperamos 3 volts a la salida. Y efectivamente
podemos ver que la salida tenemos una señal de 3 volts, es decir, la señal de entrada que vale 1 está siendo multiplicado por 3 y obtenemos 3 volts. Una cosa que también deben observar es que la señal de salida, que en esta gráfica es la gráfica color rojo, tiene la misma fase que la señal de entrada, es decir, si la señal de entrada va hacia el lado positivo, la señal de salida también va hacia el lado positivo. Es por ello que este circuito, en su ecuación, no vemos ningún signo negativo. No es porque no exista o simplemente no lo pusieron. Al hacer el análisis de este circuito, pues da como resultado que al menos en este circuito no hay una inversión de fases. Recuerden que la inversión de fases se da cuando en una ecuación de salida o en una ecuación de ganancia tenemos un signo negativo. Bien, ¿qué pasaría si pusiéramos las dos resistencias del mismo valor? Pues esperaríamos que el circuito tuviera una ganancia de 2, es decir, RF en TRI sería 1, porque es un kilo entre un kilo. Si dividimos un kilo ohm entre un kilo ohm sería 1, más la unidad que tiene aquí la ecuación, es decir, sería 1 más 1. La ganancia entonces se debería ser de 2, entonces si metemos o ingresamos el mismo volt al sistema, entonces obtendríamos a la salida un valor de 2 volts. Y nuevamente se puede ver que esto es totalmente correcto. La entrada se puede ver muy claramente en la señal de color verde, que es de 1 volt, y la salida sigue siendo, es de 2 volts. Ahora bien, así de fácil es trabajar este amplificador, tiene sus aplicaciones, pero una de sus aplicaciones proviene de saber elegir los valores de las resistencias. Seguimos en el amplificador inversor y fíjense qué sucede. Según la elección del valor de la resistencia se puede obtener un seguidor de voltaje. ¿Qué significa o qué es un seguidor de voltaje? Pues es un sistema en el cual la señal de entrada entra al sistema y se obtiene exactamente la misma señal a la salida, es decir, no hay una amplificación como tal, o lo que se busca es que la ganancia sea unitaria, es decir, que la ganancia sea un 1. ¿Para qué puede ser un circuito así? Podrían ustedes mencionar o preguntarse. Bueno, sirve para un acoplamiento de impedancias o para poder ganar corriente proveniente de una señal que sea muy débil, por ejemplo de un sensor. Normalmente los sensores tienen señales bastante débiles en cuanto a corriente, y si los conectamos a un circuito de manera directa, muchas veces podemos perder la señal sensada. Entonces los circuitos seguidores o los circuitos acopladores de impedancia lo que permiten es tomar el voltaje de la señal y agregarle cierto nivel de corriente para que posteriormente se pueda conectar a otras etapas del sistema. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer para que el voltaje de salida sea o fuera exactamente igual al voltaje de la entrada? Y podemos tener tres casos distintos. El primero de ellos, si RF vale 0. ¿Qué pasa en la ecuación? Bueno, pues se pondría el 0 en el numerador de la fracción que tenemos en esta parte, y entonces el resultado sería 0 entre RI, pues sería 0, y 1 más 0 daría un valor de 1, y por lo tanto el voltaje de salida sería exactamente igual al voltaje de entrada. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí podríamos colocarle directamente un 0, pero también podemos colocarle el cortocircuito que estamos ejemplificando aquí. Ahora bien, recuerden, una resistencia igual a 0 es un cortocircuito, por eso es que en la resistencia de retroalimentación, en vez de colocarla, conectamos directamente un cortocircuito. Vamos a hacer la simulación y ahora, si la señal de entrada es de 1 volt, esperamos que la señal de salida sea exactamente igual. Vamos a hacer la prueba y si se fijan, ni siquiera es posible ver la diferencia más que por los puntitos que aparecen en la gráfica verde, es decir,
obtenemos una señal exactamente igual a la de la entrada. Voy a quitar este marcador de voltaje y voy a dejar solamente el de la salida para que vean que efectivamente la señal de la salida es de 1 volt. Bien, ahora mencioné que habían 3 casos, ese es el primero. ¿Cuál sería el segundo caso? El segundo caso para obtener un seguidor de voltaje sería si la resistencia de entrada RI la hacemos infinita. Una resistencia infinita significa una resistencia muy grande. Y sabemos que en una resistencia muy grande la corriente tiende a ser 0. Y si la corriente tiende a ser 0, lo podemos sustituir por un circuito abierto. Por eso es que en este caso podemos eliminar el efecto de la resistencia RI, que debería ir en este punto exactamente, aterrizado o conectado a tierra. Pero como la vamos a considerar infinita, entonces esa resistencia la podemos eliminar del circuito, sin olvidar el valor de RF. Vamos a hacer el circuito correspondiente y ahora en este caso vamos a ver si podemos regresar el circuito. Listo. Y esta parte la eliminaríamos porque es lo que nos está sugiriendo ese caso, es decir, voy a quitar la resistencia que estaba del lado izquierdo, es decir, la de resistencia de entrada, y ahora vamos a probar qué es lo que hace este circuito. Si se fijan, la señal de entrada vuelve a ser de 1 volt. Quiere decir que también ese caso puede ser considerado como un amplificador seguidor. Falta un tercer caso. El tercer caso sería si combinamos los dos efectos de los dos circuitos anteriores. Es decir, suponemos que RF vale 0 y suponemos que RI vale infinito. Si hacemos esa operación, pues de todas maneras, aunque en el denominador tengamos infinito, pues 1 entre infinito va a dar algún valor que multiplicado por 0 matemáticamente nos seguirá dando 0. Por lo tanto, 0 más 1, este factor nos quedaría como un 1, y nuevamente tendríamos el voltaje de la salida idéntico al de la entrada. Y se ve que se simplifica muchísimo el circuito, es decir, ya no le pongo la resistencia de entrada y en lugar de colocar la resistencia de retroalimentación, conecto directamente un cortocircuito. Vamos a hacer la modificación correspondiente. Ahora voy a quitar esa resistencia, vamos a conectar el corto y nuevamente vamos a simular la salida. Pueden observar que nuevamente da 1 volt, que es exactamente el valor de entrada que tenemos en nuestro sistema. Entonces este circuito, así como lo ven, con un cortocircuito desde la entrada, desde la salida hacia el terminal negativo de la entrada, podríamos utilizarlo, o se puede utilizar como un acoplador de impedancias, o para darle cierto nivel de corriente a una señal que sea muy débil. Es el caso de los sensores, vuelvo a mencionar, o cuando se necesita acoplar dos sistemas en el cual yo no quiero que haya una pérdida de voltaje respecto al circuito de la entrada. Bien, con esto entonces hemos visto los principales circuitos con operacionales, tanto las versiones inversoras como las versiones no inversoras. Posteriormente falta ver todo lo que corresponde a los filtros activos que se pueden generar con los amplificadores operacionales, así como los comparadores con histéresis, los cuales veremos en videos posteriores. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente video.